Bienvenidos a la sesión de esta clase de Ética Cristiana. Nos da mucho gusto recibirles y agradecemos a Dios porque hace posible que tengamos este encuentro y que vayamos desarrollando nuestro pensamiento para tener cada día más claridad y también tener mejores fundamentos en las decisiones que hacemos. Que Dios nos siga ayudando para crecer en todo momento en este desarrollo cristiano al que el Señor nos llama. Vamos a tener en esta ocasión una revisión acerca de los principios bíblicos y vamos a tener una panorámica muy general acerca de el Antiguo y el Nuevo Testamento en una forma muy sencilla, básicamente lo que tiene que ver con las leyes, con la Torá, lo que Dios establece como principios normativos de nuestras actuaciones. Y voy a compartir la pantalla para que con esta nos vayamos guiando y veamos el tema que está planeado para esta tarde. Bueno, vamos a hablar acerca de el ideal moral cristiano y hablaremos acerca de los principios bíblicos de la ética. Respecto de esto, señalamos que es prácticamente imposible vivir sin ideales. Toda sociedad, toda persona necesita vivir con ideales. Los ideales son aquellos que son los aspectos que distinguen dentro de nuestra forma de vida de otras formas de vida. Así que es imposible vivir sin ideales. Los ideales representan aquello que nosotros anhelamos y aquello en lo que nos esforzamos para lograr. Un ideal es un propósito, es un fin que engloba la totalidad de todos los aspectos de nuestra vida. Se convierte en como la teoría del todo, ¿verdad? Como el elemento que le da coherencia a todo lo que somos, a todos aquellos elementos pequeños de nuestras decisiones, las metas, los sueños, todo aquello está englobado por un principio mayor, un principio último que tenemos cada uno de nosotros. Un ideal es la representación mental de lo bueno que anhelamos y es eso que se convierte para nosotros en un aliento, en una energía que nos hace empujar en una determinada dirección. Así que esto se convierte como en el principio principal que determina la existencia. A esto se le conoce como el sumo bien, en latín summum bonum, el sumo bien. Y como hablamos en términos cristianos, vamos a tratar de ver esto con los siguientes conceptos. El sumo bien de una persona es lo que anhela por su propio valor y en términos de ese bien busca todos los otros bienes, ¿verdad? Es el objetivo principal de su existencia. El verdadero sumo bien de un ser humano, en términos cristianos, en términos bíblicos, no puede ser uno único y unificado, ¿no? Al considerar el ideal humano, no nos interesa saber empíricamente lo que sean los ideales actuales, ni describirlos, sino en términos cristianos, lo que para nosotros constituye el sumo bien es Dios mismo, que es Dios mismo, es su realidad, es su palabra, su voluntad, es su presencia continua entre nosotros.
Y veremos entonces en términos del Antiguo Testamento, cómo es este ideal moral del Antiguo Testamento. Vamos a ver tres aspectos que tienen que ver con la revelación de Dios en el sumo bien. Y estos son los siguientes. El primero de ellos tiene que ver con la entrega de Dios de un nombre. El nombre que tenemos de Dios en nuestras versiones Reina Valera generalmente se ha traducido como Jehová. Ya desde hace algún tiempo se ha explicado que el nombre Jehová no es un término puro, no es un término tan apropiado porque el término Jehová es una mezcla de dos términos hebreos o de dos nombres hebreos. Es una mezcla entre lo que se conoce el tetragramatón, que son las cuatro grandes letras, y las vocales de Adonai, que quiere decir Señor. Y entonces, al tiempo actual se ha entendido que el nombre más aproximado tampoco se asegura que sea así, ¿verdad? Como está transcrito, es Yahvé. Digo que es el nombre más no se sabe la terminación, se sabe el comienzo. Si se tiene escrito el comienzo, aparece en varios nombres personales, como en Elijah, que es el nombre de Elías, en Aleluya, que es alabar a Yah, alabar a Yahvé. Pero la terminación, pues no se sabe si es un Yahvé con doble B, un Yahweh, un en fin, un Yahvé sin acento. No se tiene la precisión, pero este es el nombre más aproximado. Pero a lo que nos involucra aquí es que Dios dio un nombre. Y el término Yahvé está asociado con un verbo hebreo que es hayá, que quiere decir vida. Y es muy importante porque Dios reveló su nombre, Dios dio su nombre a su pueblo. Cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿y en nombre de quién voy? Muy bien, voy a llevar un mensaje de que el faraón tiene que dejar salir a Israel porque Israel va a rendir culto a su Dios. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre representa la identidad. El nombre representa una forma de identificar a un ser. Y Dios da el nombre de ve porque yo soy el que soy, o yo soy el que estoy. Y Él transmite este nombre para que sea una forma de identificarlo y de relacionarse con Él. Es el nombre del Dios que se revela, del Dios que se descubre. Y esto es muy importante en los términos bíblicos. No es un Dios escondido al que tenemos que buscarlo en el misterio del universo. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que se hace conocido, es un Dios que se muestra, que se manifiesta. Bíblicamente se nos explica que se muestra en los hechos, se muestra en la aparición a personas, se le muestra al pueblo en distintos momentos, en diferentes maneras, en la demostración de la soberanía, en su providencia, porque Dios va acomodando los planes. Suceden cosas extraordinarias como el hecho de la supervivencia de los patriarcas, la procreación de las familias de los patriarcas que eran estériles, la liberación del pueblo oprimido como lo era Israel en Egipto, la liberación cada que llegaba un rey que los dominaba de los filisteos, en fin, todo habla acerca de un Dios que se muestra con su pueblo y que va manifestando los propósitos que tiene para este pueblo. Al revelar el nombre, está revelando la posibilidad o está dando la posibilidad de una relación personal,
Dios se hace conocido y se relaciona con su pueblo, ¿verdad? Si contrastamos lo que tenían los griegos ahí en Atenas, en estas, al lado de estas imágenes que tenían sobre los dioses, agregaban una más, al Dios no conocido, al Dios que aún no conocemos, al Dios que aún no sabemos, pero que llegará. Y entonces esto hablaba de que ellos tenían una relación con dioses personales o con dioses de otros pueblos, pero que eran imaginación humana. El Dios de la Biblia es un Dios que se da a conocer, que se relaciona con el pueblo. Esta es una verdad básica, es una verdad importante, porque entonces lo que vamos a entender es que Dios va a dar a conocer una voluntad. No es un Dios apático, ni indiferente, ni hagan lo que puedan o hagan lo que quieran. Lo que vamos a ver es de que Dios declara este mundo como su mundo y Dios tiene un propósito con él. La segunda cosa que distinguimos aquí en el Antiguo Testamento es el hecho de que Dios se relaciona con su pueblo por medio de un pacto. En hebreo la palabra es berit. Dios se relaciona a través de un pacto. Un pacto era la forma de establecer una relación entre dos entidades, entre dos buenas, en este caso entre Dios y el pueblo. Y el concepto de pacto es un concepto fundamental, es un concepto que está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios hace una declaración de lo que hace por el pueblo y lo que hará por el pueblo. Y espera de ese pueblo que el pueblo tenga un compromiso en respuesta a lo que Dios está ofreciendo. Dios está dando su palabra, sus promesas, está dando un compromiso de bendición y Dios va a cumplir su parte de bendición. Por ejemplo, en el Pentateuco, nosotros hallamos que Dios declara bendición sobre el ser humano. El término clave en el Pentateuco es la palabra hebrea berajá o beraká, que quiere decir bendición. Dios bendice a la pareja para que se multipliquen. Pero bueno, también bendice el sábado como expresión de su misericordia. Pero luego vemos haciendo un pacto con Abraham y lo bendice. Lo bendice diciéndole que va a ser una nación grande, que va a ser un pueblo muy grande, que va a tener una tierra y que va a ser de bendición para las demás naciones. Y esto Dios lo va acomodando a lo largo de los capítulos del Pentateuco. Aunque, por un lado, nosotros miramos que el pueblo o el patriarca muchas veces pondrá en riesgo esa bendición. Si Dios le dijo que va a bendecirlos con un descendiente y de pronto el patriarca termina entregando a su esposa Sara al faraón para que no lo mate, él ya está poniendo en riesgo la bendición. Dios enderezará, corregirá eso y mostrará su poder y su misericordia. Luego también el patriarca Isaac hará lo mismo, pondrá en riesgo porque dejará que la esposa sea tomada por un rey, Dios intervendrá para liberarlo y luego Jacob que igual pone en riesgo las situaciones, luego el pueblo se va a la opresión y que al parecer ya no podrán ser bendecidos en multiplicación, pero Dios los bendice aún estando en la esclavitud en Egipto. Ahí también Dios multiplica al pueblo, Dios hace posible esta bendición de ser más. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto y su pacto es bendecir a su pueblo. Esperaría Dios y esperará que el pueblo haga su parte, que el pueblo se comprometa. Pero esto no va a suceder. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo dirá en algún momento que Dios es fiel, ¿verdad? Que Dios es fiel, aunque nosotros no siempre somos fieles, ¿no?
Este, dice, voy a buscar el texto, a ver si lo tengo aquí a la mano. Sí, es 2 Timoteo 2, dice, verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece infiel, perdón, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. ¿Ah? Habla de Dios, aunque nosotros, hablando de los creyentes, no siempre somos fieles, Él permanece fiel, porque Él se comprometió con su pacto. Y esto, bueno, lo vamos a ver en múltiples pasajes, múltiples situaciones, donde hallaremos que Dios hace las cosas no porque el pueblo se lo merezca, no porque sea digno de perdón, de misericordia, sino porque Dios se comprometió, Dios dio su palabra. La tercera cosa muy interesante que tenemos que valorar para ver el fundamento de la ética es que Dios entregó la ley, entregó la Torá. Tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nosotros no tenemos que adivinarlo, nosotros no tenemos que especular acerca de qué le gustará a Dios, qué será favorable para complacer a Dios, porque Dios ha declarado su voluntad. Y esa voluntad está expresada en la Torá. Para nuestra generación, el término ley es algo que nos provoca rechazo, es algo que no es agradable. La ley lo sentimos como una imposición, pero para la mentalidad hebrea, para el pueblo hebreo, el término ley, que en hebreo es Torah, quiere decir principio de vida o norma que hace posible la vida. Y hallamos en el Antiguo Testamento toda una exaltación, un reconocimiento positivo de la ley, mencionando cómo es que es gratamente favorable, porque la ley es posibilidad de vida, la ley es la alegría para el corazón del creyente. Y encontramos como los Salmos 19, el 119, donde se exalta la ley de Dios. Salmo 19, el alma, el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son verdad todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. En fin, hallamos una afirmación de que la Torá es algo positivo. ¿Por qué? Porque es lo que hace posible la vida, la convivencia, la estabilidad, hace posible el desarrollo de las generaciones. Así que la Torá es algo positivo y revela la voluntad de Dios. Este ideal moral es el ideal moral que nosotros hayamos revelado en el Antiguo Testamento. Los principios morales del Antiguo Testamento reflejan la voluntad divina para la práctica del conjunto de la humanidad. El Creador conoce a sus criaturas, en particular al ser humano creado a su imagen y semejanza, y conoce mejor que nadie la clase de vida moral que le conviene para que pueda desarrollarse en su plenitud humana. A veces, en la teología especulativa hay un debate, o aún entre los no creyentes se hace un debate. Los mandamientos son la conducta correcta, porque es un absoluto de la conducta correcta, o solo son correctos porque Dios los dice. Si Dios hubiera dicho otra cosa, entonces otra cosa sería lo correcto. Si Dios hubiese dicho, matarás a tu prójimo, entonces estaría bien matar al prójimo porque Dios lo dijo. Es eso algo muy especulativo. Yo creo que coinciden las dos cosas. La voluntad de Dios es siempre lo correcto, porque Él es el reflejo de la moral perfecta. Él es el reflejo de lo mejor en la vida. Él es el reflejo de la verdad, de lo justo, de lo amable. Él es el reflejo de todo. Y Él lo dijo. Y además, Él obra como dijo.
No es que Él dice una cosa y hace otra cosa. Y Él como creador nuestro nos conoce y sabe lo que necesitamos. Entonces Él nos da estos principios. En el Antiguo Testamento hallamos el criterio de la responsabilidad y es dado como un principio. El hombre es respondente y responsable. Es decir, el hombre debe responder y debe dar cuenta. El hombre no se puede hacer indiferente, no puede liberarse de este compromiso delante de Dios. El solo hecho de ser criatura, el solo hecho, ¿verdad?, de provenir de Dios, ese solo hecho ya lo hace responsable delante de Dios. ¿Por qué? Todas las cosas en la creación tienen un papel, tienen una función y son dadas por la definición de Dios. Y entonces responden a Dios. Y así también nosotros, los seres humanos, respondemos a Dios en principio, en decisión, porque estamos constituidos para responder ante ese Dios. No nos hemos hecho a nosotros mismos. No llegamos como algo fortuito, aunque sea el punto de vista de algunos, de que somos solo una casualidad. Como seres humanos, entonces nos debemos a quien nos puso en la vida. Y la Biblia desarrolla ante el hombre el principio de responsabilidad. Y tenemos este principio de responsabilidad en dos ámbitos. En primer lugar, somos responsables ante Dios, porque Él le pregunta al primer ser humano, ¿dónde estás tú? Después de que el ser humano comió del árbol prohibido y escucha que Dios se pasea en el huerto, el ser humano se esconde. Al no mirarle de manera evidente, Dios pregunta, pero esto es una pregunta retórica, porque en realidad Dios sabe dónde está. La pregunta es, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿por qué te escondes? ¿Por qué me evades? ¿Qué ocultas? Es la pregunta de Dios. Esto lo que está diciendo es, tú eres responsable ante mí. Y el segundo, o la segunda pregunta es que somos responsables por el hermano. Somos responsables ante el hermano, el prójimo, el otro. Somos responsables ante Dios por el hermano. La pregunta de Dios a Caín es, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿No? Y esta pregunta se va a contestar o se va a repetir más bien a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Lo esclavizaste? ¿Le vendiste injustamente? ¿Le cargaste por los precios? ¿Abusaste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Fuiste indiferente? ¿Acaso no te he pedido yo que es lo principal? Recuerda lo que dice el texto de Miqueas, hacer justicia, amar misericordia, ¿verdad? Es lo importante, lo relevante. Entonces, ¿dónde está Abel tu hermano? Esa es una pregunta que sigue resonando y es una pregunta que es prototipo, es una pregunta que queda para nosotros para la eternidad. ¿Dónde está tu hermano? Lamentablemente, la respuesta de Caín sigue siendo muchas veces nuestra respuesta. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y nosotros tenemos muchas formas también de lavarnos las manos y de decir, yo no lo empujé, yo no lo metí en ese problema, yo no le dije que hiciera esto que hizo y que se le enredó su vida. Y hay muchas maneras en las cuales queremos nosotros evadir la responsabilidad, pero somos responsables de la condición del otro, pero por causa de Dios. Aquí importa mucho, no solo la ley, no importa solamente lo externo del mandamiento, sino el amor. El amor como la intención, el amor como la disposición, el amor como la fuerza que mueve. La responsabilidad
es uno de los nombres del amor, puesto que es una de sus manifestaciones prácticas. El amor no es un sentimiento fugaz o un impulso, sino un compromiso de la voluntad a favor del otro que implica la decisión de responsabilizarme de él como si fuera yo mismo. Por esto dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es bastante claro, el mandamiento lo conocemos, pero el mandamiento no siempre es cumplido. Esta responsabilidad está relacionada con la gracia como favor de Dios. Si entendemos el decálogo y el principio de responsabilidad como ley, reducimos su contenido a una forma de moralidad que viviremos entre la angustia y la frustración. Toda lectura del Antiguo Testamento debe hacerse desde Cristo y en el Espíritu. Como cristianos, el decálogo no es ley, sino fruto del Espíritu. ¿Okay? Se trata de que no veamos la letra de la ley, no veamos solamente lo externo, sino que veamos el impulso de la vida, el impulso de la nueva vida que crea el Espíritu. La invocación de la autoridad de la Biblia sin la dependencia del Espíritu nos arrastra a la servidumbre de la letra y la decepción moral. No se trata únicamente de hacer la parte externa o de ser legalistas, sino se trata de vivir bajo el impulso del Espíritu en las interacciones, en las interrelaciones que tenemos con los demás. Y así que abordaremos sobre los 10 mandamientos. Hay otros aspectos en el Antiguo Testamento, pero lo esencial, el núcleo de la ética, es los 10 mandamientos. El decálogo puede estudiarse desde diferentes perspectivas complementarias. Puede entenderse no solo como un código de conducta humana, sino como un retrato del carácter de Dios. La imagen de Dios y los estándares que espera de su pueblo están inevitablemente unidos en la trama de los 10 mandamientos. Muchas veces los creyentes nos juzgamos buenos, nos decimos buenos, nos pensamos buenos, nos creemos justos y que pensamos que alcanzamos cierto estándar. Pero ese estándar pues muchas veces nos lo ponemos nosotros mismos. Pero cuando miramos lo que es el estándar de Dios, entonces ahí pues hallamos que muchas veces somos deficientes, no alcanzamos, ¿verdad? No alcanzamos la medida, no llegamos a cubrir la expectativa de Dios. Los mandamientos representan el estándar de Dios. Vamos a ver que los 10 mandamientos abordan varios aspectos de nuestra responsabilidad. Primero, veamos estos mandamientos que tienen que ver con la responsabilidad ante Dios. Los primeros mandamientos apuntan al amor como la actitud correcta del hombre hacia Dios y a la confianza como expresión concreta de ese amor. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que recordar que la idolatría es el pecado de transferir la confianza que debe descansar solo en Dios a una criatura. Y esto desplaza al Creador, desplaza al sustentador de la vida. El texto de Oseas es un libro que habla en contra de la idolatría. Y Dios habla de la idolatría como en términos de una metáfora del matrimonio. Cuenta acerca del profeta a quien se le dice que vaya y tome por esposa a una mujer adúltera, a una mujer prostituta, y que la redima, la rescata, la convierte en mujer de casa, le da la provisión abundante, suficiente, tiene hijos con ella, pero la mujer cada y que puede se va con sus amantes y el marido tiene que ir a rescatarla, ¿no?
todavía dice que la mujer le da a los amantes de los bienes que le da su esposo legítimo. Y luego parece que engrandece a los amantes y dice, haz de cuenta que le da dinero a los amantes y con ese dinero el amante le trae un regalo. Oh, y lo agradece y lo exalta y lo reconoce. Y el esposo, que es humillado, pues se queda consternado. Y el texto nos enseña que esto es cómo ve Dios las cosas cuando nosotros agradecemos a alguien que no es Dios por la vida, a alguien que le damos el honor que solo merece Dios. Un Dios es aquel a quien tú das cuenta, es aquel quien representa tu fuerza, es aquel quien representa a quien tú agradeces. Y si ese Dios es un elemento de la creación o es una figura que tú inventas o es un concepto de la cultura, pues le estamos transfiriendo la confianza que merece solamente Dios a algo que ha creado o Dios mismo o que ha creado el ser humano. Cuando el dinero o el prestigio, el reconocimiento, el aplauso, la admiración, cuando un estilo de vida, cuando cualquier otra cosa se convierte en el sumo bien, en el ideal para nosotros, entonces estamos desplazando a Dios. Y eso es lo que cuestiona el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Advierte contra cualquier manera equivocada de adorar a Dios. Advierte contra las imágenes. Hay que liberarse de imágenes porque son obra de la mano del hombre y están marcadas por las limitaciones del autor. Si están referidas a Dios, pareciera que una imagen intenta atrapar a Dios. Ninguna imagen basta. Incluso ningún nombre basta. En el Antiguo Testamento hay varios nombres para Dios. El nombre con el que se revela es Yahvé, pero hay otros nombres que hay en el Antiguo Testamento como Adonai, como el Shaddai, Elohim y otros nombres. Pero ninguno alcanza porque un nombre da una característica, describe una característica, pero ninguno puede ser absoluto. Las imágenes son iguales, ninguna imagen puede describir lo que es Dios. No hay ninguna imagen que pueda contener a Dios. Ninguna. Lo único que hay a imagen de Dios es el prójimo. Y tampoco hay que adorarlo. Solo hay que reconocer que ahí está la imagen de Dios. Si están referidas a Dios, pareciera que intentan atrapar a Dios, limitar de alguna manera su libertad y su soberanía. Es lo que se pensó cuando se tuvo la serpiente del desierto, que le pidieron que la destruyeran y no la destruyeron y la tenían en una cueva escondida, como pensando, es poderosa y entonces nos va a sacar de los problemas. Entonces la tenían oculta, como pensando que allí tenían disponible a Dios. O el arca de la alianza. O cualquier otra cosa como el santuario, como el templo. El mismo templo pensaron que contenía a Dios. Los israelitas en la época que fueron amenazados por Babilonia pensaban que eran indestructibles, que la ciudad de Jerusalén era inexpugnable, que jamás la podrían conquistar, porque ya en el pasado, cuando Asiria intentó conquistar a Jerusalén, no pudo.
y se tuvo que ir. Y entonces pensaron que como tenían el templo de Dios, la ciudad era imposible de conquistar. Y resulta que no, que Dios permitió que la conquistaran y que incluso destruyeran el templo. Cuando se quiere limitar a Dios a un objeto, se cree que se está contenido Dios, esto es algo absurdo, ¿no? Jamás podrá ser. No se puede contener en una cruz, no se puede contener en una figura de un pescado, no se puede contener en ningún objeto, en ningún elemento. Puede haber símbolos, pero son símbolos nada más, que hablan de una característica sagrada, pero nunca habrá un objeto que pueda contener a Dios. Ni siquiera una oración o una palabra. Hay quien piensa, si dices estas palabras en oración, Dios queda obligado a cumplir algo. No, tampoco. Si las imágenes están referidas a cualquier otra realidad, son una expresión fatal de confianza, porque cuando se desplomen esas realidades imperfectas, nos arrastrarán en su caída. Hay quien toma símbolos pensando que son símbolos sagrados y que son elementos en los cuales Dios está contenido, y en realidad es un error. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Las implicaciones de este mandato van más allá de la advertencia contra la blasfemia y apuntan a la vanidad de un culto superficial. Dios no se conforma con ciertos sacrificios formales. Es un Dios santo que espera una vida moral justa. Usamos el nombre de Dios en vano cuando reducimos la vivencia de la fe, cuando Dios se convierte en instrumento para nuestro provecho, cuando le utilizamos como arma que arrojamos contra otros, cuando utilizamos el nombre de Dios en vano, como cuando nos entregamos a lo que atenta contra su voluntad y como resultado deshonramos la reputación de Dios ante los demás. Lo estamos deshonrando, es decir, si yo digo, soy cristiano, pero actúo como la persona más vil, estoy deshonrando a Dios delante de los demás. Entonces tomo el nombre de Dios en vano. Lo tomo en vano cuando pienso que lo único que le importa a Dios es el culto superficial. Pero no estoy comprometido. No tengo mi corazón en esto. Entonces, el mandamiento se me aplica. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Shabbat no procura el descanso físico o mental por sí mismo. Se trata del reposo que establece una armonía completa de la persona con Dios, con sus semejantes, consigo mismo y con la naturaleza. Podemos ver las implicaciones que tiene el observar el día sábado. Por un lado, es una profesión de libertad. Es una profesión de libertad. En Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. La observancia del sábado está asociado con el concepto de la libertad que Dios da. Es alegría por la creación. Éxodo 20:11 nos habla acerca de cómo Dios terminó la creación, ¿verdad? Dios terminó la creación Dios hizo la creación en 6 días y reposó en el séptimo y la bendijo. Es una celebración de la creación. Es libertad para los oprimidos. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y Dios te sacó, Dios te liberó, ¿no? Por lo tanto, no trabajará tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criado. Es una liberación para los oprimidos. Debe ser una experiencia de libertad no solo para ti,
sino también para los que dependen de ti. Es una supresión de obligar, de rendir, porque como seres humanos estamos bajo la tiranía del mérito, bajo la tiranía de rendir, ¿verdad? Vales si has logrado ciertos bienes, vales si has logrado educación, vales a los ojos de tu cultura, de tu sociedad, si tienes cierta apariencia, vales si tienes tal o cual educación, en fin, y el ser humano vive con la exigencia de rendir, ¿verdad? De tener éxito. Pero el sábado, cuando lo reposamos, somos liberados de esa obligación. ¿Sabes qué? Tú vales porque eres un hijo, una hija de Dios. Vales porque Dios tiene un propósito, un plan para ti y el mundo entero. Entonces, el texto de Isaías 58 dice, ojalá retrajeses tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, agradable el Señor y lo venerares. Ojalá y pudieses ver lo que es simplemente el gozo, la alegría y no la obligación de rendir, ¿verdad? En lugar del hombre que trabaja, del ser humano que trabaja, ver el ser humano que disfruta, del ser humano que juega. Juega no en el sentido de practicar un deporte, sino el de hacer cosas que no tienen un fin de rendimiento, sino simplemente porque son. Y también es una imagen de la libertad definitiva, ¿no? Un pacto que Dios hace de que estará con su pueblo para siempre. Una imagen de una libertad que permanece. El texto también de Hebreos que dice queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo todavía. Así que el Sabbat es un día de tregua en la batalla humana en el mundo, ¿no? Se vive como si no se tuviera nada, como si no necesitaras nada, sin perseguir otra meta más que ser. Ser hijo, ser hija de Dios, esto es relevante. Veamos los mandamientos que tienen relación con la responsabilidad ante la familia. El quinto mandamiento es como una bisagra entre la responsabilidad delante de Dios y la responsabilidad ante el prójimo. Y aquí tenemos este precepto que es como una bisagra y es la responsabilidad ante la familia. Honra a tu padre y a tu madre, dice el precepto. Según la tradición judía, el quinto mandamiento concluye la primera tabla y abre para la siguiente. Los primeros 5 mandamientos exigen reverencia a Dios, autor de la vida. Porque además este mandamiento es el que argumenta una promesa, ¿verdad? El que tiene una promesa para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los padres son compañeros de Dios en la procreación. Así lo mira la teología hebrea. Los padres deben recibir la honra porque son los instrumentos de Dios en la procreación. Y no dice si son buenos o malos, sino porque son padres, porque a través de ellos venimos al mundo, que podemos tener diferencias, que podemos no seguir sus pasos, que sea por convicción, pero hay una honra que deben recibir. Y por eso los insultos y las ofensas a los padres son consideradas como ofensas a Dios. Es el criterio, es la manera de cómo era vista por el Señor. Pero se dice de nuestra generación, ¿verdad?, que somos la última generación que temió a sus padres y la primera que teme a sus hijos, ¿no? Quién sabe si será cierto, pero muchas veces
la cultura nos determina en estos aspectos. Responsabilidad ante la vida. El sexto mandamiento dice: no matarás. En nuestro mundo la vida se arrebata a seres de cualquier edad, de toda condición y de múltiples maneras. El temor de Dios es escaso y por ello escasea también el respeto por la vida del prójimo. Las raíces de la violencia contra el otro no están en problemas socioculturales ni pueden reducirse a una cuestión de instintos más o menos primarios. La Biblia habla de manera clara que el pecado es la causa más profunda. Porque de ahí vienen los celos, las envidias, de ahí viene la falta de amor por el otro, allí viene ese impulso de destrucción del otro. El pecado del hombre ha afectado dos lazos básicos de amor. El que le une con Dios, condenado en el primer mandamiento, y el que le une con el prójimo, condenado en este sexto mandamiento. El mandamiento es: no matarás. No quitarás la vida. Explicaremos en una oportunidad siguiente acerca de algunos de estos mandamientos. Luego viene el mandamiento de responsabilidad ante el cuerpo. Y el mandamiento es el séptimo, que dice: no cometerás adulterio. El cuerpo debe ser comprendido como parte de lo que somos. Somos cuerpo. Y no debe ser visto como en la filosofía platónica con un desprecio a lo material. El cuerpo es valioso porque es lo que somos. Somos una realidad corpórea, somos una realidad física. E incluso cuando se habla de la resurrección en el Nuevo Testamento se habla de resurrección del cuerpo. No solo de que el alma se preserva eterna, sino vive el cuerpo en una nueva naturaleza. Dios ha creado el cuerpo y el placer. A muchos cristianos nos resulta todavía un tanto inaceptable el hecho de comprender que Dios nos ha dado la bendición del placer. El texto de Cantares, textos de Proverbios, otros pasajes hablan acerca de este don que Dios le ha dado al ser humano, de el placer. El placer es el cuerpo, el placer tiene que ver con sensaciones, el placer tiene que ver con emociones. Y el mandamiento es una llamada a la responsabilidad en cuanto a la vivencia de la sexualidad, de la reivindicación del cuerpo y de la prevención contra toda clase de impureza. Habla de una responsabilidad acerca de cómo vivimos nuestro cuerpo. El platonismo maniqueo, platonismo que habla acerca de dos elementos del ser humano, pretende reducir al hombre a puro espíritu y el cuerpo como sepulcro del alma. La enseñanza bíblica es diferente. El hombre no solo tiene cuerpo, sino que es un cuerpo, es un ser sexuado. El cuerpo nos lleva a la experiencia del mundo en que vivimos y nos abre el encuentro con los otros. Cuando la Biblia habla de la sexualidad en Cantares, hay 4 cosas muy interesantes. Solo las adelanto porque en realidad la veremos de forma más detenida en una sesión futura. Tiene que ver con la sexualidad, no debe estar asociada con violencia, sino con la ternura, ¿sí? Perdón, la sexualidad no debe estar asociada con violencia, sino con ternura. No debe estar asociada con la participación de varias personas, sino a relación solo de 2 personas. La sexualidad es algo que es dado no solo para procreación, sino es dado como bendición también de goce corporal. Y otras cosas más que podremos ver sobre este punto. Ahora veamos la responsabilidad ante los bienes. En el 8º mandamiento el precepto dice: no hurtarás. El mandamiento prohíbe el robo grosero, pero también el robo sutil. ¿Cómo es el robo grosero? Pues el robo grosero es aquel que es evidente abusando de violencia, con arma de fuego, con golpes o en
o en patota, se dice allá en Argentina, ¿verdad? En un grupo, en un montón, este, en un grupo de gente que se van contra alguien para aprovecharse de esta situación, pero también prohíbe el robo sutil. ¿Verdad? El robo sutil puede ser el hecho de que un mecánico esté diciendo que le cambió una pieza y no se la cambió, solamente la limpió y ya con esto funcionó el motor. Hay robos sutiles en el hecho de aumentar el precio de los productos. Es necesario que nos abstengamos tanto de rapiñas violentas como de engaños y sutilezas. También el abuso de poder de la autoridad estatal o empresarial es puesto en entredicho. Todos estos son pecados contra Dios y contra el prójimo porque cierran el corazón al uno y a los otros. Y la declaración bíblica es radicalmente opuesta. Solo Dios es dueño de toda propiedad. Es Dios quien hace al hombre dueño relativo de las cosas, siempre bajo su autoridad última. Los bienes que tenemos pertenecen a Dios y nosotros somos responsables de su uso como sus mayordomos. Los textos como el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios y lo pone en nosotros para que lo administremos. Mandamiento 10, porque tiene que ver con la relación con los bienes. El mandamiento 10 dice, no codiciarás. Este mandamiento denuncia la disposición interna que hay detrás de esas acciones. Las advertencias contra la codicia son constantes en la Escritura. El amor al dinero es raíz de todos los males. Cuando anida en el corazón se convierte en su señor y nadie puede servir a dos señores. Su dominio es dominio de muerte y no de vida. Así que la Biblia advierte que la verdadera riqueza no consiste en tener cosas, sino en necesitar menos y desarrollar una mentalidad de contentamiento, ¿verdad? De bendición a Dios con lo que Él nos provee. Y el último mandamiento, bueno, es el 9 en la lista, pero el último en considerarlo aquí, es el que tiene que ver con la responsabilidad ante la verdad. El 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira y la difamación son denunciados en la ley. Recordemos que en aquel tiempo la justicia de los tribunales dependía de los testigos y alguien podría ser condenado a muerte. Por lo tanto, es relevante que se dijeran la verdad, porque de lo contrario podría morir un inocente. La enseñanza bíblica es muy clara. Dios condena la mentira en todas sus variantes, ¿verdad? Bueno, hay cierta posibilidad de mentir cuando es requerida para salvar una vida. Claro que muchas veces nosotros encontramos justificaciones para mentir, ¿verdad? Dios condena la calumnia, condena el juicio ligero y cualquier forma de falsedad. La verdad quiere encontrar lugar en nuestro corazón en términos de respuesta personal que involucre toda su vida. Y esto significa que debemos ser leales, sinceros, auténticos y honestos con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Si vemos, los 10 mandamientos reflejan el carácter moral de Dios y nos han sido dados para que actuemos en conformidad con ese carácter de Dios. Los mandamientos no son dados como opcionales, son dados como determinantes. No son, ¿verdad?, a votación. No tenemos que votar por ellos. Son la guía de lo que debe hacer el ser humano que quiere conformarse a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a hacer un alto aquí de la clase y vamos a tener 10 minutos de descanso. Regresamos enseguida. Vamos a apagarlos si quieren su video. Igualmente sigamos con
el micrófono cerrado o si alguien quiere